Entonces tenemos para el siguiente circuito, tenemos VDD, que es el voltaje de alimentación, y DC, que es el voltaje de saturación, la corriente de saturación, y de Q, que es, la corriente de trabajo, P sub P, que va a ser el voltaje pico, y R sub S, que va a ser 0, R sub T, 1.5K. Listo, y me piden hallar BGG y BDS de operación. Entonces, BGG es el voltaje de alimentación de esta fuentecita. Entonces, uno lo que empieza a hacer es, teniendo en cuenta que hizo que es 0, se toma como 0. Entonces, hacemos la malla. Vamos a hacer primero la malla 2. Sí. Hacemos la malla 2. Decimos que la P de alimentación menos el voltaje en la resistencia de RD menos el voltaje de operación menos el voltaje en RS es igual a 0. Esa es la malla 2. O sea, desde aquí pasando por todo esto hasta tierra. Eso es toda una malla. Aquí sabemos que RS vale 0. Aquí tenemos el valor de DQ. Y entonces tenemos el valor del BDD y el valor de RD. Los reemplazamos y despejamos B de S. Aquí S por 10 a la menos 3 por 10 a la 13 va, queda 8 por 15. Menos por menos, 8 por 1.5, menos por menos más, y da menos 8 voltios. S va a ser B de SQ. O sea, ya tenemos este. Ahora, ¿cómo hallamos BG? Ahora haciendo lo mismo en la malla 1. ¿Cuál es la malla 1? Esta de aquí, empezando desde tierra y terminando en tierra. Entonces tenemos PGG menos, porque es una caída, voltaje en la resistencia G menos voltaje en voltaje de G a S menos voltaje en la resistencia S igual a 0. Entonces sabemos que la resistencia S vale 0, sabemos que IG vale 0, entonces nos queda solo BG y G vale 0 menos menos menos, aquí es más, perdón, aquí son más, aquí ya lo corrijo, y lo corregí, porque BGDS, aquí sí ve que aquí BGG lo tomé como de más a menos, entonces por eso, entonces si voy de más a menos todos deberían ser positivos, entonces positivos y aquí da 0, entonces BGG más BGS igual a 0, como esto el Q es 0, no importa si es negativo o positivo porque es 0, está 0, y este de aquí también da 0, solo quedan estos dos, despejo BGG y queda BGDS, ¿listo? Acuérdese que en la ecuación de Shockley se puede sacar el valor de BG despejando, entonces ya tengo I de Q de operación que lo da el ejercicio y de saturación que también lo da el ejercicio, BG, esta es hacer BG de operación y P sub C. Desde aquí lo despejamos y nos dan estos valores de aquí. Entonces el valor correcto vendría siendo este de aquí. ¿Por qué? Porque este ya se excede de este valor pico, que es menos 4 voltios. O sea, esta vendría a cortar más o menos por aquí la curva. Digamos, si esa es la curva, vendría cortando más o menos por aquí, porque esto se extiende si esto es una parábola. Sube y se extiende y en donde corta, entonces ese, y cortaría en menos 7. Entonces como no tenemos menos 7,
Entonces tenemos pues menos 0.42 y aquí está. Tenemos I de operación en miliamperios, 8 miliamperios, y eso corresponde a menos 0.42 voltios, a 0.42 voltios, perdón. Aquí es menos 0.42 voltios. Listo, para el segundo punto, esto es una configuración de polarización por realimentación con estos valores. Alimentación 15 voltios, RF 5 megaohmios, IDQ corriente de operación y VGS de operación. Y nos piden hallar B de DAS, o sea, un voltaje de aquí a aquí, y una resistencia RL. Entonces, en estos sistemas se cumple esta condición. Esta es la condición principal en estos tipos de sistemas, los sistemas de polarización por realimentación. Entonces, eso nos va a ayudar más adelante. Ahora vamos a hacer malla, esta malla de aquí, como lo veníamos haciendo. PDD menos la tensión en RL, el voltaje en BDS igual a 0. Y ahí ya llegamos a tierra. Aquí, y esta IL que se llama acá, que es la corriente que pasa por la RL, va a ser ID. Y entonces de aquí despejamos BDS. Entonces BDS va a ser igual a BDD menos BRL. Reemplazamos IL por ID. Aquí acuérdense que BRL es ley de Ohm y L por RL. Y tenemos listo, continuamos. Reemplace por IL por ID. Entonces IL reemplazamos por ID. Luego reemplazamos BDS por GDS porque se cumple esta condición. Entonces lo reemplazamos. Y ahora, si yo pongo un B sub G de operación, pues voy a tener una IQ de operación. Y va a pasar lo mismo al revés. Si yo pongo una IQ de operación, pues me va a dar un BG de operación. Eso se tiene que cumplir para cierta resistencia. Entonces, reemplazamos los valores de operación que obtenemos, que nos dio el ejercicio, y despejamos RL. Entonces, pase a restar el menos 15, pase a restar el 15, pase a dividir el menos 0.7 miliamperios y le va a dar RL, que le da 15. Y de ahí, de estos 15K, ya puede hallar BDSQ, que va a ser BDD 15 menos el voltaje en RL, va a ser BDSQ, y se cumple que BDS en operación va a ser igual a BGDS que nos diera. Para el tercer punto, que es analizar la gráfica, entonces aquí va a ir la gráfica que está en el otro lado. Yo no la dibujé, ya fue por temas de espacio, pero entonces aquí hay ciertas afirmaciones que se pueden hacer al momento de hacer ese análisis. Cuando BGDS es 0, ID se hace IBDS. O sea, cuando BDS, o sea, cuando está aquí, esto toca la gráfica por allá arriba, usted lo va a ver en la otra gráfica. Listo. Y estas son más. A diferentes valores de GDS de operación corresponden diferentes valores de ID y BDS. Es una función 1 a 1.
es una función 1, para un valor de BDS. BDS hay un valor para ID. Cuando BGS eso, BD alcanza su mayor valor. Entonces, eso se alcanza a ver en la otra gráfica. Todos estos son afirmaciones que salen de ahí. Pueden sacar muchas más, muchas más, pero yo creo que con esas 5, 4, 5, 2, con esas 4, está bien, es correcto y es lo que se está enseñando. Para el cuarto punto, entonces, con una configuración de autopolarización, un JFE canal N, que es esta configuración, entonces tenemos una corriente de saturación, un valor pico, se puede decir como O, una vez sub G vendría siendo menos 5 voltios, una vez sub GDS que vendría siendo el voltaje entre estos dos de menos 5 voltios. Listo. Entonces en el libro sale que como BGDS es BP, que aquí lo llaman BG en off, sobre 2, ¿sí? 10 dividido en 2 da 5. Entonces sale que la ID vendría siendo la ID de saturación dividido en 4. Eso sale en el libro. Cuando usted tiene la mitad la, la mitad del VG pico, te va a tener la cuarta parte de ID. Y eso da 11.25. ¿Listo? Entonces, haciendo en la malla 1, va a tener este valor como RG, como en esta parte, RG. Es muy grande. Bueno, IG tiende al 0, es muy pequeña en 0. Entonces solo nos queda en la malla 1 que VG más RS vendría siendo igual a 0. Despejando, BRS vendría siendo igual a menos ID por RS. VGDS lo miramos ahorita, es menos 5. EID, cuando esto es 5, son menos 11.25. Despejamos RS y nos da 444 ohms. Esa es la resistencia RS para que se cumplan estas características de saturación. ¿Listo? Ahora nos falta hallar G sub MDS. G sub MDS en el libro, se me olvidó el nombre, en el Boyslav sale esta definición. También puede ser que es como la derivada, puede ser que es la derivada de la ecuación de este hombre, que se me olvidó el nombre, este hombre, Shockley. La derivada de la ecuación de Shockley evaluada en estos valores, los valores de operación, los valores pico y los valores de saturación, va a ser G sub M, que va a ser la transconductancia. Esa es la transconductancia, G sub M. Entonces es dos veces la I de saturación por el valor pico, un B sub P, por 1 menos BG, que lo dio el ejercicio, y BP también lo dio el ejercicio. Todos estos valores ya los dieron en el ejercicio y ya los calculamos. Y dio 5 milisiemens. Y listo, ahí acabó el ejercicio. Ahora pasamos
Ahora pasamos a la simulación rápidamente. Entonces hacemos este montaje, ponemos los valores, ponemos todo. Esto de aquí es una fuente en AC para hacer esas simulaciones. Configurada según como decía el ejercicio, valor pico a pico de 1 voltio con una frecuencia de 1 kHz. Y aquí entonces la idea o el propósito de eso es ver cómo varía VDS y cómo varía la salida respecto a la entrada, cómo varían en el tiempo. Cuando yo vaya variando esto, el RB1, entonces cómo va a variar la salida. ¿Listo? Entonces lo tenemos aquí lo tenemos cuando está al 100% del valor. Aquí este numerito va a decirle usted 100% de 470. La amarilla es la fuente. Y la azul que se ve aquí más o menos esas curvitas va a ser la salida. Entonces cuando yo empiezo a moverlo, aquí está el 80%, se ve que aquí está en 0.56. Esto es BDS. Y aquí se ve 500 milivoltios menos 500 milivoltios, 1 voltio pico a pico, frecuencia de 1 kHz. Y aquí está la salida en 10 milivoltios, cuando está al 80%, subiéndolo al 50%, perdón, disminuyendo el valor de RB, o sea, poniendo esto en el 50%, y este potenciómetro, poniéndolo en el 50%, nos da una señal así, de esta forma, y que se aumentó un poco la amplitud de esa señal de salida. Entonces, eso se está empezando a ver que algo está pasando. Entonces, seguimos. ¿Qué pasa si le dejamos a un 40%? Ah, mire, fíjese también que BDS también aumentó valor. ¿Qué pasa si lo ponemos a un 40%? Ya cómo se comporta. Entonces, la salida del sistema se vio de manera significativa. Listo. Ahora, ¿qué pasa si tiene un 1% del valor? Fíjese cómo saltamos de un 40% a un 1% y mire cómo se ve la salida. Ya tiene una forma mucho mejor, a una forma sinusoidal. Y fíjese también en la amplitud. Aquí hay 3.3 voltios. Entonces tuvo que cambiarse lo que es la amplitud. Entonces tuvo que cambiarse la escala para poderlo ver. Aquí teníamos poco más de 500 milivoltios, 610 milivoltios. Aquí ya tenemos 3.3 voltios. Ya aumentó. Lo mismo pasó con el voltaje DS, con VDS. Está en casi 8. Entonces aquí tenemos valores, el valor de amplificación de 6.6. Y aquí tenemos todas las conclusiones. Que la ganancia del sistema es inversamente proporcional a la resistencia, porque si yo la aumento, entonces disminuye la ganancia. Es inversamente, el voltaje de S también es inversamente proporcional. Entonces cuando yo disminuyo de RB1, que es el potenciómetro, entonces BDS aumenta en magnitud. La forma de la señal de onda se ve afectada para R alta. Si viste que cuando tenía el 100% del valor, el 80, 50, 60% se veía una forma rara, es por eso, es eso. Entonces, cuando RB disminuía, la señal de salida empezó a tomar forma sinusoidal, que fue lo que vimos ya al final. Y aquí una que se puede crear un sistema de amplificación con todos esos objetos que se tuvieron ahí. Listo.